Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. De veras me gozo por ustedes de que estén aquí en esta tarde, poquito calurosa, pero no soportable. Qué bueno que sentimos el calor, señal de que estamos vivos. Y qué bueno que podemos nosotros tener ese encuentro muy personal con Dios en esta tarde. Vamos a disponernos y vamos a buscar en el libro primero de Reyes, en el capítulo 13, en los versos del 1 al 3. Obedece a Dios sin excusas. ¿Necesitaste? Obedece a Dios sin excusas, porque a Él nos debemos. Si lo quieres, vamos a poner de pie, vamos a dar lectura. Pero voy a tomar parte del verso del capítulo 12, el último libro, por decirlo así. ¿Sí? Vamos a hablar de este personaje, Jeroboam, y el varón de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 12, en el verso 33, la última parte: y subió Jeroboam al altar para quemar incienso. Me averiguaron ese. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, ¿quién? El varón de Dios, clamó contra el altar. Por palabra del Señor dijo: altar, altar. Así ha dicho el Señor: he aquí que de la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre él quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día, el mismo varón de Dios dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Vamos a orar. Padre, muy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú conoces nuestros corazones. Señor, no queremos ofrecerte excusas. Queremos seguirte, Padre, siendo obedientes a ti, porque tú demandas, Señor, que seamos obedientes sin excusas. Tú demandas, Señor, que tu palabra debe ser obedecida y que, Señor, es innegociable. Tu palabra no cambia, Señor, y no podemos adaptarla a nuestras circunstancias, por lo cual, Señor, pedimos perdón, porque te hemos fallado, pero queremos enderezar estas veredas, estas sendas por las que caminamos, Señor. Ayúdanos a ver más allá, Señor. Ilumina nuestros senderos cada momento y que podamos honrarte con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momentito, ¿no? Qué dura palabra la de este varón de Dios. ¿Te fijaste que dice que un varón de Dios, bien, no da el nombre del profeta, de este varón, nomás dice el varón de Dios? Pero para entenderlo necesitamos remontarnos. Y vamos a ir al capítulo 3 de este libro primero de Reyes, a partir del verso 5, donde Salomón
estaba en Gabaón y en una noche nuestro Dios se le apareció en el sueño y le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. En este momento Salomón ya estaba en el trono de David. David ya había partido también, ya había muerto. Entonces él estaba ya ocupando el trono de David, el trono, es decir, el rey de Israel, Salomón, ya en este momento. Entonces él empieza y le dice en el sueño a nuestro Dios, le dice: Señor, tú eres fiel y has mostrado tu grande amor y misericordia. Mi padre David estuvo contigo en rectitud de corazón y tú le has mostrado que eres fiel, y hoy me has puesto a mí, como lo dijiste, ocupando su lugar como rey de Israel. Pero ¿qué le dice? Yo soy un muchacho joven y no sé ni cómo, ni por dónde voy a caminar siquiera. Dice: no sé ni entrar ni salir. Y me has puesto en tu pueblo tan grande que necesito de sabiduría, tener un corazón sabio para poder gobernar tu casa, porque este pueblo no se puede ni contar siquiera. Eso le pide Salomón a nuestro Dios, un corazón sabio para poder discernir lo bueno de lo malo y poder gobernar al pueblo de Dios. Y esto le agradó a nuestro Dios, lo dice la Escritura. Esto le agradó. Y dice el Señor como respuesta a Salomón: porque me has pedido esto, un corazón sabio para gobernar. Y no me pediste riquezas ni largo día, es decir, ni tengas largura de años, ni la muerte de tus enemigos. Te lo voy a dar. Te doy un corazón sabio que ni antes de ti ni después de ti habrá quien como tú. Y no solamente te voy a dar eso, también te voy a dar riquezas y gloria que no me has pedido. Y todos sabemos que así fue. Pero hubo una condición. El verso 14, si lo viste, 3:14. Pero si andas en mis caminos, fijas, si andas en mis caminos y guardas mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo estaré siempre contigo. Eso se lo dijo a Salomón en aquel momento, pero eso hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Si andas en mis caminos, si guardas mis estatutos y mis decretos, yo estaré contigo siempre y siempre cuidaré de ti, que no te falte nada. Que todos tus problemas sean solucionados, porque Él estará luchando nuestras batallas. Con solo disponernos a guardar sus caminos. Y se lo repite porque te acuerdas que Salomón, es decir, David, no construyó el templo. David quiso edificar el templo, construir el templo a nuestro Dios, pero ¿qué le dijo? Tú no lo vas a edificar, será uno de tus hijos, y ese era Salomón. Y cuando lo construye o edifica Salomón, le vuelve a repetir estas mismas palabras. Si te brincas al capítulo 6 y en el verso 12, vas a encontrar que las mismas palabras se las vuelve a repetir. ¿Por qué le repite tantas veces esto? Porque Él quiere que no se nos olvide. Y dice en el verso 6, en el capítulo 6 y en el verso 12, si andas en mis estatutos y haces mis decretos, y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y vuelve a repetir, te brincas al capítulo 9, en los versos 4, 5, 6 y 7.
vuelve a repetirle, nuestro Dios, vuelve a recordarle. ¿Qué le dice? Si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono. ¡Wow! ¿Qué promesas las de nuestro Dios le está dando a Salomón? Yo afirmaré tu trono, el trono de tu reino sobre Israel, para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de David. Quiere decir que si Salomón hubiera caminado como el Señor estaba diciendo, un hijo de él, los hijos y los hijos de él, serían siempre alguien de ellos en el trono de Israel. Y sigue diciendo, más si obstinadamente, si eres necio, eso es lo que le está diciendo, y te apartas de mí, tú y tus hijos, y no guardas mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ti, sino que fueras y sirvieres a dioses ajenos y los adorares. Mira lo que dice el 7, yo te cortaré. ¡Wow! Yo te cortaré. Y me brinco más adelante, y te echaré delante de mí. ¿Me estás escuchando? Lo que nuestro Dios está hablándote hoy a tu vida y a la mía. Él quiere que le seamos obedientes. Si nosotros obedecemos, porque acuérdate, la obediencia debe ser sin excusas. La obediencia debe ser sin excusas. No es negociable. Señor, mira, hoy quiero hacer esto, ¿cómo ves? Si no es cosa que el Señor que venga del Señor, si se contrapone a la palabra de Dios, mejor no lo hagas. Nosotros queremos adaptar la palabra de Dios a nuestras circunstancias y eso no es posible. Debemos obedecer sin excusas porque lo que demanda nuestro Dios no es negociable, te fijaste. Y por eso hoy vamos a ver estos dos ejemplos que nos da la Biblia. Uno desobedeció por miedo, por temor, y otro desobedeció por escuchar y confiar en una voz equivocada. Hasta aquí todo estaba bien, pero cuando dijo al capítulo 11 del libro de Reyes, en este capítulo 11 dice que el corazón de Salomón se corrompió, amando a muchísimas mujeres. Si te fijas en el verso 2, el Señor le recuerda y nos recuerda a todos. Dice, no te llegará, dice el Señor le recuerda a Salomón, le he dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a mujeres ajenas, que no sean de su pueblo, porque el corazón de ustedes se va a apartar de mí. Ni ustedes se lleguen a ellas, ni ellas a ustedes. Les prohibió nuestro Dios. Pero Salomón fue el error que cometió. Él amó a muchas mujeres. Dice la Escritura, si tú lo ves, que en el verso 3 que tuvo 700 mujeres, es decir, esposas reinas, y 300 concubinas. Y eso lo hizo apartar su corazón de nuestro Dios, porque cuando ya era de edad, él empezó a edificar, a construir altares.
para los dioses paganos, para los dioses ajenos, para los dioses de sus esposas y concubinas, donde sacrificaban, donde quemaban incienso. Y todo eso lo apartó de nuestro Dios. Y dice el verso 11:9, que el Señor se enojó con Salomón. Y si quiero que todos conozcamos por qué se enojó, ahí está, ¿verdad? Se enojó el Señor con Salomón. ¿Por qué? Porque su corazón se corrompió, se apartó de el Señor. No tomó en cuenta lo que Él le había ya advertido en varias ocasiones. Camina siendo obediente, camina en mis estatutos, en mis mandatos, y yo siempre estaré contigo. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos? Nosotros decimos caminar con Dios a nuestra manera, y por nuestra desobediencia la justificamos con excusas. No pasa nada, no es grave, no es grave. El Señor conoce mi corazón. Pero insisto, la palabra de Dios no puede ser adaptada a nuestras circunstancias. La palabra de Dios no cambia, y así le fue a aquel varón, Salomón, que no quiso ser obediente, y que por desobediente su corazón se apartó de Dios, y así le fue. El Señor se enojó. ¿Y qué le dijo? Por cuanto tu corazón se ha apartado de mí, entonces yo te lo había dicho ya muchas veces, y te he mandado acerca de eso, que no siguieses dioses ajenos, mas no has guardado lo que yo te mandé, dice el Señor. Y dijo el Señor a Salomón en el verso 11, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Te acuerdas que Él le dijo? Si tú eres obediente, yo tendré cuidado, y siempre un hijo tuyo se sentará en el trono sucediendo. Pero como hoy no has querido ser obediente y tu corazón se ha apartado de mí, hoy rompo el reino de ti y lo voy a entregar a un siervo tuyo. Le dice, pero tengo consideración tuya. Dice, no lo haré en tus días, mientras tú vivas, no lo haré. No lo haré mientras tú vivas, dice el verso 12. Y lo hago por amor a mi siervo David, así te dijo, lo romperé en las manos de tu hijo. Entonces me adelanto al verso 26 en adelante de este capítulo 11 del libro primero de Reyes. Dice que habla de un joven capaz, diligente, llamado Jeroboam. Salomón estaba reconstruyendo las murallas de la ciudad de David su padre, cuando de repente vio a este joven Jeroboam. Me imagino que debe haber estado grande, de buena estatura, como digo, muy atento, diligente, capaz, y le entregó los trabajos de la casa de José. Es decir, le puso a cargo de los trabajadores que estaban en la reconstrucción de las murallas de David. Eso es lo que nos habla. Dice que en un momento, en el verso 28, habla de todo eso, y el 29 dice que de repente Jeroboam salió de Jerusalén y se encontró con el profeta Ahías Silonita. Y cuando estaban ellos solos, en ese momento, el profeta traía una capa encima, una capa nueva.
Y cuando se tiene el encuentro con Jeroboam, en ese momento él esa capa la rompe en 12 pedazos. 12 pedazos. Y cuando hace eso, le entrega 10 a Jeroboam. Le entrega 10 pedazos a Jeroboam, porque así dice la Escritura. Le dijo el profeta Ahías: toma para ti 10 pedazos, en el verso 31. Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 pedazos, 10 tribus, 10 tribus. Y él tendrá una sola tribu. En realidad eran 2 tribus, como lo vamos a ver en 12:21, por ahí está. La tribu de Benjamín era tan pequeña que en ese momento no la consideraban como una tribu. Entonces le dejó a Roboam la tribu de Judá y la de Benjamín, que era demasiado pequeña. Entonces le entregó las 10 tribus y le dijo, y él tendrá, el verso 32, y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido sobre todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a dioses paganos y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como David su padre. Pero no le quitaré nada del reino, no le quitaré el reino, sino hasta que su hijo tome ese cargo. Y le dice, fíjate, el verso 37, era la promesa de nuestro Dios para Jeroboam a través de el profeta Ahías, silonita. Dice, yo pues te tomaré a ti, dice el Señor, a ti Jeroboam, yo te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desees, y serás rey sobre Israel. Esta es palabra de Dios para este hombre. Tú harás, dice el Señor, lo que desee tu alma. Yo estaré respaldándote. Y sigue en el 38. Y si prestas oído, escúchalo, y si prestas oído a todas las cosas que te mando, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardas mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo David mi siervo, yo estaré siempre contigo y edificaré tu reino, tu casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Qué palabra le estaba dando a Jeroboam nuestro Dios a través del profeta Ahías? Y todo eso se cumple. Y como Salomón sabía de todo esto, entonces quiso matarlo. Y Jeroboam huyó a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón. Entonces, cuando muere Salomón, sube su hijo Roboam, sube su hijo al trono, y Israel viene a Roboam y le dice, tu padre nos castigó con muchas cargas muy pesadas, altos impuestos, aligera pues nuestras cargas y estaremos contigo. Roboam les dijo, vengan en 3 días para darles mi respuesta. Entonces pidió consejo a los consejeros de Salomón, y los consejeros de Salomón le dijeron, si tú oyes su voz, tendrás al pueblo de Israel como siervos, así que atiéndelos. Pero desechó el consejo de ellos y escuchó el consejo, porque también ya tenía consejeros aquellos muchachos con el que él se había criado, y les dijo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué consejo me dan?
Y estos le dijeron: si tu padre, y darles como respuesta, si mi padre les puso cargas muy pesadas, yo se las pondré aún más mayores. Si mi padre los castigó con látigo, yo los castigaré con escorpiones. Es decir, al látigo le pondría en las puntas, vamos a decir, los clavos o huesos que al momento en que les iban a dar los latigazos y jalar, iban a desgarrar la piel, ya no iban a golpear solamente. Eso es lo que estaba diciendo. Pero todo esto vino porque era cosa del Señor. Si tú te fijas, el verso 12:15 dice: todo esto que sucedió fue por designio del Señor, para confirmar así la palabra que el Señor le había dado, que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Te fijas lo que estaba haciendo? Esto era ya designio del Señor. Entonces, todo esto viene por desobediencia. Ahora, ¿quién fue el desobediente? Salomón. Y Roboam, bueno, porque ya fue designio del Señor, todo esto sucedió. Pero si Salomón hubiera sido obediente y no se hubiera corrompido su corazón, cuando él faltó, Roboam, estoy seguro, sería otra cosa. El Señor estaría con él y él estaría caminando de una manera diferente. Pero esto sucedió porque nuestro Dios ya lo tenía contemplado. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios de ti y de mí? Obediencia, la cual no podemos justificarla, como les decía hace un momento. No pasa nada. El Señor conoce mi corazón. No pasa nada. No es nada grave. A los ojos de Dios, pecado es pecado. Y Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Quizás, acuérdate, las cosas no pueden sucedernos directamente a nosotros. Pueden suceder en lo que más amamos. Si no tenemos ese cuidado, como lo estamos viendo. Y como lo vamos a seguir viendo. Entonces, tenemos que podamos nosotros entenderlo. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, si te fijas, cuando Jeroboam, me cuesta un trabajo pronunciarlo, sabe que Salomón había muerto, entonces regresa de Egipto. Y cuando Israel se da cuenta que regresa él de Egipto, en ese momento lo llaman y lo hacen rey sobre las 10 tribus. Acuérdate que Judá y Benjamín no eran eso. Entonces, cuando Roboam se da cuenta, él llama a su ejército 180,000 hombres de Judá y de Benjamín. Dice el verso 21. Roboam vino a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres escogidos, guerreros escogidos. Pero mira lo que sucede. El Señor le habla a otro profeta, y este otro profeta era Semaías. Déjame lo encuentro. Vino palabra, dice el 12:22, vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás, y diles: así ha dicho el Señor, no vayas ni peleen con vuestros hermanos, los hijos de Israel, vuélvanse cada uno a su casa, porque esto es cosa del Señor. Y oyeron la palabra de Dios y volvió cada uno a su casa. Ahora vamos a entrar en lo que hace Jeroboam y en lo que hace este varón de Dios. Jeroboam
te vas a dar cuenta que por miedo perdió la gracia de nuestro Dios. Entonces dice el verso 25 que estando en el trono de Israel, Jeroboam, de ese momento él reedifica las ciudades de Peniel y de Siquem. Pero mira el 26, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, aquí dicen en Reina Valera, dice, y Jeroboam dijo en su corazón, dice Nueva Traducción, y pensó, ahora volverá el reino a la casa de David. Ahí estaba ya dándole entrada a sus miedos, a su temor. Ahora volverá el reino a la casa de David. Dice, y este pueblo, si subiere a ofrecer sacrificios a la casa en Jerusalén al Señor, el corazón de ellos se volverá a Roboam y a mí me matarán. Entonces va y pide consejo, porque como rey tenía a sus consejeros, y estos le aconsejaron que levantara 2 becerros de oro, y uno lo pusiera en Betel y otro en Dan, y que le dijera a Israel, estos son los dioses que te sacaron de tu esclavitud en Egipto. Wow. Y así lo hace. Y no solo hizo eso, sino que también instituyó, es decir, estableció una fiesta en el mismo día, en el mismo tiempo, en el que Israel celebraba la fiesta en Judá. También lo hizo al mismo tiempo. Esto nos da a entender que el miedo de Jeroboam estuvo ahí y que se olvidó de la promesa de nuestro Dios. Si prestas oído y andas en mis caminos, yo afirmaré tu trono y no habrá nada de qué temer. Pero se le olvidó. Él caminó en sus fuerzas, en sus miedos y temores. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Hace un momento decía mi hermano, citando el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos de nosotros no creemos en la promesa del Señor? Así como lo hizo Jeroboam. Entonces, no solo hizo eso, que él levantó altares en Betel, en Dan, y esos son los que habla aquí, pero yo creo que en todo lugar, y también levantó sacerdotes a todos los que querían ser sacerdotes. Nunca se fijó en la tribu de Leví. Los levitas eran los sacerdotes, acuérdate, sino que los levantó sin ton ni son. Entonces viene lo que hace un momento al iniciar decíamos, subió Jeroboam en Betel al altar para quemar incienso. Y entonces, por orden de nuestro Dios, viene este varón de Dios y empieza a decirle, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí la casa de David, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de hombres. Y esto se cumple en el capítulo 23 del libro segundo de Reyes, en el verso 20, dice que, pónmelo por favor, capítulo 23 del libro segundo de Reyes, el verso 20, dice que efectivamente Josías, porque está hablando, y levantará nuestro Dios a un hijo de David llamado Josías. Y ahí está, si tú lees el capítulo 22 y 23 te vas a dar cuenta de toda la historia de Josías. Entonces dice, entonces Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón grande de proezas, y este mató a segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, pues, no es Segunda de Reyes 23:20. Segunda de Reyes 23:20. Ahí vamos a encontrar la respuesta a lo que está hablando este varón de Dios. Estaba diciendo: sobre ti quemarán los huesos de los sacerdotes. Ahí está, dice: y mató Josías, además, sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos los huesos de estos hombres, y volvió a Jerusalén. Ahí se cumple la palabra de nuestro Dios. Y también se cumplió, dice, porque el verso 3 del libro primero de Reyes 13 dice que esta será la señal, que este altar se va a derrumbar. Y así sucede. Y cuando estaba hablando estas palabras este varón de Dios, en ese momento Jeroboam extiende su mano y señala al varón de Dios y le dice: deténganlo. Y en ese momento Dios le seca la mano. Entonces clama Jeroboam al varón de Dios, dice: ora, clama a tu Dios para que mi mano me sea restaurada. Y así lo hace el varón de Dios. Clama y su mano es restaurada. Entonces este hombre, el rey, le dice al varón de Dios en el verso 7: ven conmigo, ven a mi casa para que comas, yo te daré un presente, te recompensaré. El varón de Dios le dice: el Señor me ha dicho, habla lo que te estoy diciendo, lo que hemos hablado, pero no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino, vete por otro lado. Y le dice al rey, dice: así me des la mitad de tus bienes, no voy a volver ni voy a comer contigo. Y él se va, pero lo escuchan los hijos de un viejo profeta que había ahí. Y aquí está el otro detalle. Aquí, si fijas, vamos a ver que este Jeroboam, por su temor, perdió la gracia de nuestro Dios. Pero este hombre, el varón de Dios, vamos a darnos cuenta que pierde la vida por confiar en una palabra equivocada, cuando él ya tenía la palabra de Dios en sí. Entonces escucharon los hijos de un viejo profeta que estaba ahí en Betel y le dijeron todos los hechos, le narraron todos los hechos. ¿Por dónde se fue?, le dice sus hijos, el profeta, el viejo profeta, a sus hijos. Dice: ensíllenme el burro, y fue y lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, estaba él descansando bajo un árbol. ¿Tú eres el varón de Dios que fue enviado? Y él dijo: sí, ven a mi casa para que comas y bebas. Y le vuelve a repetir las mismas palabras. El Señor me ha dicho: no vuelvas ni por el mismo camino, ni comas ni bebas nada. Vete por otro camino diferente. Pero mira lo que dice el verso 18. Capítulo 13 del libro primero de Reyes, en el verso 18. Pero este viejo profeta, mintiéndole. ¿Quién era este viejo profeta? Un varón de Dios también, no da su nombre. Pero también él pisoteó el octavo mandamiento: no levantes falsos. De eso yo quiero hablar en una siguiente vez. Mintiéndole este varón, dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo que venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Este hombre, el varón de Dios, que vino y habló esa palabra a Jeroboam, le creyó y se vino cuando nuestro Dios ya le ha hablado firmemente. Tú tienes que ser obediente a mí, no al hombre.
¿Recuerdas qué dice Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Maldito el hombre que se aleja de Dios. Ahí está. Este varón de Dios le confió a este viejo profeta, porque le dice: un ángel me ha hablado. Y él vino y se confió. Entonces regresa y desobedece a nuestro Dios. Come y bebe en la casa de este señor. Pero hubo palabra. Dice el verso 22: por cuanto volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. El mismo profeta, el viejo profeta, le estaba hablando esas palabras. La orden de nuestro Dios para el varón de Dios era no regresar bajo ningún motivo. Y él, en su confianza, regresó. Cuando terminó de comer y beber agua, el mismo viejo profeta le ensilló su mismo burro. Y en el camino dice la Escritura que le salió un león y lo mató. Pero nomás mató al profeta, al varón de Dios. Al burro no le hizo nada y lo sepultaron. El mismo viejo profeta fue, lo recogió y lo sepultó. Pero ni aún con todos estos acontecimientos, dice la Escritura, en el verso 33, Jeroboam quiso apartarse, quiso arrepentirse, sino que siguió en su camino de desobediencia. Hoy hablamos de dos pasajes, de dos ejemplos por desobedecer a Dios. Uno por confiar en una voz equivocada y otro por tener temor y no confiar en la palabra de Dios. En el verso 14, en el capítulo 14, habla de que un hijo de Jeroboam se enfermó de gravedad. Entonces le dice a su esposa: ve y visita al profeta que me dijo que yo sería rey, pero disfrázate para que no te conozcan. Y pregunta cuál será el destino de este niño. Y así lo hace, pero el Señor le habla al profeta Ahías y le dice: te visitará, viene disfrazada la mujer de Jeroboam, pero tienes que decirle todo esto. Y en el verso 7, que ya le dice el profeta: ¿por qué vienes disfrazada? ¿Qué acaso crees que Dios no lo sabe todo? Pero dice en el verso 14:7 de este libro primero de Reyes: ve y di a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté y de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, que anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre tu casa, y destruiré a todo varón de tu casa, así como al siervo, así como al libre,
y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea totalmente acabado. ¿Te fijas que muchas veces nuestra desobediencia trasciende? Que nuestra desobediencia muchas veces se manifiesta en lo que más amamos, como lo vemos aquí. ¿Qué te conviene? ¿Caminar con Dios o sin Dios? ¿Ser obediente o desobediente? Decir, como hace un momento te decía, justificar mi desobediencia con excusas, no pasa nada. El Señor conoce mi corazón. No es nada grave. A los ojos de Dios, la palabra no puede ser adaptada a nuestras circunstancias. Y si tú eres temeroso, temerosa del Señor, yo creo que vamos a caminar como a ella agrada. Te animo a que lo podamos hacer. ¿Por qué no te pones de pie? Dios no acepta excusas. Cuando se trata de obedecerle, debemos obedecerle. Dice en el libro de Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿Recuerdas que esas son las palabras de Jesús a Satanás? Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Yo te animo a que a partir de hoy tú empieces a ser diferente, entregar tu vida a Él. Finalmente, nos conviene, pero no lo hagas por conveniencia, hagámoslo por amor a Él. Él gobierna todo, Él es soberano por sobre todo, a Él no lo vamos a engañar. Él quiere obediencia, así como Él fue totalmente obediente. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Y dile, perdóname, Señor. Tú todo sabes de mí. A ti no te puedo engañar. Cada paso que doy, cada pensamiento, cada palabra que sale de mi boca. ¿Cuántas veces puedo engañar a las personas, a mis seres queridos, mintiendo, como lo hizo este profeta? Pero a ti nunca te voy a engañar, porque todo lo sabes tú, Señor. Caminaste ese calvario porque me amas. Dile con tus palabras, caminaste a ese calvario porque me amas. Y lo sufriste todo, lo soportaste todo. No tengo yo con qué pagar. Tú demandas de mí obediencia. Y eso lo quiero hacer, Señor. Caminar contigo en la obediencia. Perdóname, Señor, pero ayúdame a obedecerte sin excusas. Y guíame a confiar en tu palabra por encima de cualquier cosa, de mis emociones, de lo que sea, Señor. Quita de mí todo lo que me hace justificarme, lo que hace justificar mi desobediencia, Señor. Quiero ser hallado fiel a ti, Padre. Quiero ser fiel a tu voz, porque cada vez que yo leo tu palabra, estoy escuchando tu voz. Tú fuiste un hijo obediente, porque lo dijiste muchas veces. Yo solo hago lo que quiere mi Padre, lo que debo hacer a mi Padre.
Y ahora nosotros nos damos cuenta de lo que tú quieres de nosotros y queremos también nosotros obedecerte de la misma manera. Y para hacerlo necesito de tu ayuda. Hoy te permito, Señor, que gobiernes mi vida, que gobiernes mi ser, Señor. Quiero que tú entres en mí, que tomes control de mi ser, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Quiero caminar contigo de la mano, Señor. No quiero poner excusas ya. Tú demandas, Señor, obediencia, que no es negociable. Ya no quiero, Señor, caminar. Ahí se va, Señor. Oh, quiero caminar contigo, quiero agradar a tu corazón, Señor. Lávame como lo hiciste con Pedro, porque tú le dijiste: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies. Yo quiero ser lavado. Oh Dios, todo lo entrego en tus manos y quiero caminar como a ti te agrada, siendo obediente a ti, Señor. Por eso, Señor, nunca me dejes, no me dejes solo. Entra en mi corazón y sé mi Señor y sé mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.